don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 16 al 20. Sin embargo, dadas las circunstancias, Morel solo pudo consolarse a sí mismo. Observó que tanto Elvo como Regis parecían respetar profundamente al rey mendigo. Quizás este descendiente de los Targaryen poseía talentos únicos. Con un suspiro, Morel despidió a su hijo e intentó mantener una actitud positiva. Viserys desconocía las reservas de Morel y su hijo. Solo sabía que aquel trabajo le venía como anillo al dedo. Tras recibir el mapa, se dirigió directamente al taller para estudiarlo. El taller estaba situado en una colina, con una elevación menor al este y un curso de agua al sur. Las aguas residuales del taller habían enturbiado el agua del curso, pero en aquellos tiempos medievales, dar trabajo y alimentar a la gente tenía prioridad sobre las preocupaciones medioambientales. Viserys ideó rápidamente un plan para los puestos de vigilancia y las rutas de patrulla. Dividió a las más de 30 personas en dos grupos, y tanto él como Regis lideraron un equipo en 2 turnos. Al principio, Morel compartía el escepticismo de su hijo sobre las capacidades de Viserys. Pero al ver la meticulosidad de sus preparativos, se sintió inexplicablemente tranquilo. A pesar de su desconocimiento en estos asuntos, el profesionalismo que Viserys demostraba infundió confianza. La presencia constante de Viserys en los distintos puestos y su intervención directa cuando alguien se relajaba afianzaban aún más esta confianza. Si bien algunos estaban descontentos con su severidad, no se atrevían a expresarlo abiertamente. La mayoría había presenciado cómo sometía fácilmente a Regis con una sola mano. Sin embargo, Rabia aún guardaba resentimiento. Asignado al turno de día por Viserys, se sentía inseguro durante el día y no podía dormir bien por la noche. Había transcurrido una semana desde la llegada de Viserys al taller, y todo seguía tranquilo. Viserys también notó un cambio en su propia fisiología. Desde la mejora de su constitución, su necesidad de dormir había disminuido. Ahora, con menos de 7 horas de sueño era suficiente para mantenerse con energía durante el día. Quémalos a todos. Arde. Arde. De las llamas anaranjadas arrasaron el taller como una tormenta, engullendo todo a su paso. El rugiente infierno ahogó los gritos de la gente y consumió el aceite de ballena junto con innumerables vidas. Viserys, que acababa de quedarse dormido, abrió los ojos de repente. Las llamas, que alcanzaban los 1000 grados, rodeaban sus aposentos. En su sueño, había visto varias figuras emerger sigilosamente del agua, atacar el taller y provocar un incendio masivo. Sus sueños de dragón se habían activado. Alguien había traspasado sus defensas, pero su plan era sólido. Las patrullas estaban diseñadas para responder con rapidez y reunir refuerzos en cuestión de minutos. Cada miembro del equipo tenía una función específica, incluyendo una dedicada a las comunicaciones. A menos que se enfrentaran a un ejército, deberían haber podido mantener su posición. Esta brecha solo podía significar 2 cosas. O alguien se había descuidado y había abandonado su puesto, o la rápida expansión de Elvo había permitido la infiltración de espías enemigos. Estos matones callejeros no eran rival para los soldados profesionales. Viserys, con buen criterio, había trasladado la zona de descanso al sur, cerca de la zanja, previendo una situación así. Sin tiempo para pedir refuerzos, Viserys decidió actuar por su cuenta. Se puso rápidamente su armadura de cuero, agarró su espada larga y su daga, y saltó por la ventana. Su objetivo inmediato era evaluar la situación y coordinar a los miembros de la patrulla para conseguir ayuda. En ese momento, un miembro de la patrulla permanecía junto al canal, mirando a izquierda y derecha. Al ver que los otros 2 miembros del equipo no estaban lejos, se relajó un poco.
De repente, sintió que algo andaba mal. No pudo identificar el problema de inmediato. Espera. El sapo no está croando. El miembro de la patrulla se puso inmediatamente en alerta, recordando las enseñanzas de Viserys. Viserys les había dicho que prestaran atención a su entorno durante las patrullas. Las ranas, los sapos y los grillos, por ejemplo, dejaban de croar si alguien se acercaba. Esto podía ayudar a determinar la dirección y la ubicación de un enemigo durante las patrullas. El miembro de la patrulla gritó de manera amenazante hacia el canal. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Esta táctica de engaño también la enseñó Viserys. El líder de los intrusos estaba molesto. Las patrullas de Viserys estaban demasiado bien organizadas. Llevaban días vigilando, pero no habían encontrado un lugar adecuado para entrar. Incluso el inmundo canal estaba patrullado. Sin embargo, como había menos patrullas en esa zona, decidieron atacar desde allí. Pensaban que sería fácil acabar con la patrulla, pero la vigilancia de los agentes superó todas sus expectativas. ¿Quién va ahí? El agente se puso nervioso al ver aparecer de repente a una docena de hombres, tanto que le tembló la voz. A la luz de la luna, distinguió el brillo de cuchillos y dagas. Rápidamente dio la alarma, pero ya era demasiado tarde. Este grupo había venido a incendiar el taller. A menos que pudiera contenerlos, causarían grandes destrozos una vez dentro. Los otros dos miembros del equipo corrieron rápidamente tras oír el silbato. Pero a los pocos pasos, vieron al menos a 30 personas entre las sombras. No tuvieron el valor de enfrentarse a 10 hombres cada uno, así que inmediatamente pensaron en huir. Los intrusos parecían tener la misma idea. El líder gritó a sus hombres. Ataquen y quemen este lugar hasta los cimientos. ¡Oh! La multitud lanzó extraños gritos, como una manada de hienas acechando a su presa, y algunos incluso rieron cruelmente. Justo cuando varios miembros de la patrulla comenzaban a desesperarse, de repente oyeron un grito a sus espaldas. Vuelve y busca ayuda. Lord Viserys. Se sintieron aliviados al ver a Viserys corriendo hacia ellos, pero se inquietaron al darse cuenta de que estaba solo. Apurarse. Sin necesidad de más insistencia, los miembros de la patrulla huyeron a toda velocidad. Bajo la luna creciente en el cielo nocturno, Viserys no tuvo tiempo de preguntarse por qué los tres habían huido. Con la luz de la luna aún relativamente brillante, calculó que había unos 30 atacantes. Aunque sus rostros estaban ocultos en las sombras, sus figuras eran claramente visibles. El cabello plateado de Viserys lo hacía destacar, aún más ahora. Uno de los atacantes dijo de repente. ¿No es este el rey mendigo? ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que los Targaryen son dragones orgullosos? ¿Por qué actúas como un perro guardián? En cuanto terminó de hablar, los demás estallaron en carcajadas. Viserys esbozó una leve sonrisa y respondió. Tu madre no quería dejarme ir, así que tuve que quedarme en Braavos un tiempo. Los ataques verbales contra la familia siempre fueron los favoritos de Viserys. Aunque no podía ver con claridad el rostro del hombre, percibió que estaba desconcertado. Tonto. Ya veremos si tus huesos son tan duros como tu boca. Ataca. Varios subordinados armados con cuchillos cortos rodearon a Viserys. Las afiladas hojas relucían a la luz de la luna, lo que las hacía parecer aún más amenazantes. Se acercaron poco a poco, con la mirada llena de crueldad. Se trata de un descendiente de los Targaryen, un auténtico noble. Se jactarían durante años de haber matado a una persona así. Viserys desenvainó su espada con calma, evaluando en silencio la fuerza de los hombres y buscando una posición que le resultara ventajosa. Viserys no recordaba el nombre de la persona a la que acababa de provocar, pero no importaba. Con precisión letal, eliminó a sus enemigos. Su maestría en combate le permitía moverse con tal velocidad y eficacia que sus oponentes no veían más que el frío brillo de su espada. En menos de un minuto, 6 o 7 hombres yacían muertos en el suelo. Una persona particularmente desafortunada vio su cabeza cercenada, y el macabro trofeo rodó hasta los pies del instigador. Este hombre, un mercenario llamado Radmon, había sido invitado al banquete de Viserys.
Radmon era un líder menor, por eso Viserys no lo recordaba. Tenía el pelo rubio y áspero, peinado hacia atrás al estilo de la cola de un lobo, y le faltaba la ceja derecha por una antigua herida de flecha. Había perdido el antebrazo derecho en batalla 6 meses antes, lo que lo incapacitaba para el combate en primera línea, pero su experiencia aún lo hacía valioso como mercenario. Al ver al rey mendigo que había vendido la corona de su madre enfrentándose a él y a sus hombres, Radmon supuso que Viserys buscaba la muerte. Pensó que una sola puñalada bastaría para convertirlo en picadillo, sobre todo porque lo recordaba como un luchador débil de su encuentro anterior. Radmon creía que podía derrotar fácilmente a Viserys en pocos movimientos, incluso con su desventaja. Sin embargo, la realidad le demostró que estaba terriblemente equivocado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede luchar tan bien? A Radmon se le secó la boca, dejó de salivar, una reacción típica de un soldado novato que se enfrenta a la batalla por primera vez. No podía comprender cómo Viserys podía ser tan competente. Viserys se movía con asombrosa rapidez, su figura se convertía en una mancha borrosa en la oscuridad. Los atacantes, armados con armas cortas y cargados con leña, fueron tomados por sorpresa. Tuvieron que cruzar el arroyo, lo que dificultó aún más sus movimientos. Al comprender la gravedad de la situación, Radmon supo que si no derrotaban a Viserys, fracasaría toda la operación. Gritó frenéticamente: «¡Denlo todo! De lo contrario, ninguno de nosotros recibirá la recompensa del señor Andersen». Viserys no sabía quién era ese Andersen, pero anotó el nombre en silencio. Cuando una nube cubrió la luna, sumiendo la zona en la oscuridad, Viserys aprovechó la oportunidad. Soltó su espada, sacó su daga y comenzó a degollar con letal eficacia. Los gritos llenaron el aire mientras Viserys se movía como un segador en la noche, segando vidas con su daga. Los atacantes, ahora aterrorizados, blandían sus cuchillos salvajemente, hiriéndose incluso entre sí en su pánico. De repente, 2 atacantes no pudieron soportar más la tensa atmósfera. Arrojaron sus armas, gritaron y saltaron al turbio canal en un intento desesperado por escapar. «No corran. Reúnanse. Reúnanse», gritó Radmon a todo pulmón, logrando reunir a una docena de sus hombres. Pero la moral del grupo se desvaneció rápidamente como el hielo bajo un sol abrasador al ver una luz que se acercaba a lo lejos. Eran Regis y su equipo, armados con lanzas de madera y antorchas, corriendo a toda velocidad y gritando. Los pocos miembros de la patrulla que Viserys había enviado de vuelta para entregar el mensaje tenían ahora la cara hinchada, cortesía de Regis. Cuando supo que habían dejado a Viserys solo, se quedó tan impactado que le entró un sudor frío y se le erizó el vello. No solo reunió a todos a su alrededor, sino que también sacó a rastras de la cama a los que estaban descansando. Aún así, solo lograron reunir a menos de 20 personas. Aunque Regis sabía que Viserys era muy fuerte, le preocupaba que pudiera enfrentarse a más de 10 atacantes a la vez. Durante el camino, Regis no dejó de rezar, y al llegar al arroyo, solo pudieron deducir la dirección general de la batalla por el sonido del agua. Al acercarse, vieron las consecuencias. Cuerpos heridos y muertos yacían esparcidos por el suelo, y solo un joven de cabello plateado con un aura feroz permanecía en pie. «¿Lord Viserys?», preguntó Regis con cautela. Viserys, que aún irradiaba intenciones asesinas, giró la cabeza, provocando un escalofrío en Regis. «Soy yo», dijo Viserys, intentando calmarse. «¿Estás bien?», preguntó Regis. «Estoy bien. Mira a tu alrededor a ver si hay supervivientes. Ya te ocuparás de ellos después». Viserys se dio la vuelta y se marchó. Regis quedó conmocionado por la escena que tenía ante sí. Los cuerpos tendidos en el suelo y los que aún gemían de dolor. Aunque desconocía cuántos habían escapado, calculó que habían sido al menos 30 atacantes. Eso significaba que Viserys había detenido él solo un ataque de 30 hombres. Esta constatación dejó a Regis sin aliento, asombrado. Todo esto lo hizo Lord Viserys», murmuró Regis con incredulidad. «Por supuesto, aquí solo hay un señor», dijo uno de los otros miembros del equipo, compartiendo la admiración.
Muchos de los miembros del equipo nunca habían visto una escena tan sangrienta, y el fuerte olor a sangre provocó que algunos vomitaran incontrolablemente. Regis, saliendo de su estado de shock, les gritó a los demás: «¡Hay cadáveres aquí! ¡Rápido, limpien esto!». Los miembros del equipo entraron en acción, recogiendo los cuerpos esparcidos por el suelo. Regis no pudo evitar darse cuenta de que Viserys era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cuando Viserys le enseñaba técnicas de espada y métodos de entrenamiento, Regis se mostraba escéptico. Gatear por el suelo y adoptar posturas extrañas le parecía inútil. Pero ahora, al ver las consecuencias de la pelea de Viserys, lo creyó. Si algún día lograba tener siquiera la mitad de la fuerza de Viserys, se consideraría muy afortunado. Mientras tanto, en su habitación, Viserys comenzó a reflexionar sobre la reciente batalla. La victoria había sido fruto de una combinación de condiciones favorables y buenas tácticas. Los atacantes no estaban preparados, su arma larga le daba ventaja y el entorno le favorecía. Sin embargo, sabía que, de haber sido las circunstancias, podría haber resultado herido fácilmente, o peor aún. En aquella época, las lesiones eran especialmente peligrosas, sobre todo durante el largo verano, cuando las infecciones eran frecuentes. La precaución era fundamental. Viserys abrió su panel para comprobar su progreso y notó que su habilidad Sueños de Dragón había mejorado significativamente. Sueños de Dragón. Ordinario, 296, 300, más en los últimos 3 meses, su dominio había aumentado en 20 puntos. Parecía que la habilidad se había reactivado para el nuevo día. Añadió los 5 puntos restantes a Sueños de Dragón, y una extraña sensación recorrió su mente. Sueños de Dragones. Competente, 1 milésimo, más por un instante, Viserys percibió con mayor claridad los acontecimientos futuros. Anteriormente, solo había intuido pasivamente el peligro inminente a través de sus sueños. Ahora, parecía poder predecir activamente movimientos y amenazas mediante ellos. Con algo de tiempo antes del amanecer, Viserys decidió poner a prueba su nueva habilidad. Recordó el sueño reciente de un asesino vestido de negro cruzando el mar y concentró su mente, con la esperanza de ver dónde se encontraba ese hombre. Viserys se estiró en la cama, relajándose poco a poco. La adrenalina de la reciente batalla aún corría por sus venas, acelerando su corazón y reviviendo vívidamente las imágenes del combate. No le resultaba fácil conciliar el sueño. Dio vueltas en la cama durante casi media hora antes de finalmente quedarse dormido. En su sueño, Viserys se encontró en un mar oscuro y agitado. El cielo comenzaba a clarear, anunciando el amanecer, pero el mar permanecía oscuro y turbulento, como si se recuperara de una tormenta. Trozos de madera y carga flotaban a su alrededor, y un hombre delgado y empapado se aferraba a una tabla. ¿Es una tormenta?, se preguntó Viserys, sintiendo una inesperada fortuna. El asesino enviado para matarlo se había topado con una tormenta en el camino. Un golpe de suerte, sin duda. El hombre parecía haber estado a la deriva en el mar durante días, tendido sin fuerzas sobre la tabla rota, como una hoja a merced de las olas, a punto de volcar en cualquier momento. De repente, el asesino cobró vida, su cuerpo electrizado de energía. Como un depredador que divisa a su presa, se abalanzó y atrapó una langosta de 1 metro de largo. Con destreza, sacó una daga y limpió la langosta, preparando un fresco plato de sashimi en cuestión de minutos. «Esto es increíble», pensó Viserys, incrédulo. En su vida anterior, había visto películas que mostraban a personas a la deriva en el mar, luchando por encontrar comida y sobreviviendo a duras penas. Sin embargo, allí estaba el asesino, prosperando en circunstancias tan extremas. Pero algo peculiar llamó la atención de Viserys. Tras matar a la langosta, el asesino se estremeció, como si él mismo hubiera sentido la puñalada. Un pensamiento cruzó por la mente de Viserys. ¿Podría ser este hombre un cambiaformas, alguien con la capacidad de controlar animales? Justo cuando Viserys estaba a punto de profundizar en su observación, la escena se volvió borrosa. Se sintió mareado, como si no hubiera dormido en días. El agotamiento lo obligó a salir del estado de Sueños de Dragón.
Parece que mi poder mágico es insuficiente, se dio cuenta Viserys. Al salir de Sueños de Dragón, notó que su poder mágico era inferior a 1. No había estudiado magia durante 2 meses, por lo que su poder mágico estaba por debajo de 10. Activar pasivamente Sueños de Dragón consumía algo de magia, pero, al igual que la fuerza física, se recuperaría automáticamente con el tiempo. Sin embargo, no había atajos para aumentar su magia salvo mediante la asignación de puntos. Bravos, con sus numerosos santuarios, templos y la casa de blanco y negro, podría tener las respuestas. Tal vez allí encontraría la manera de potenciar su magia. De repente, Viserys oyó un golpeteo, como si alguien estuviera golpeando una tabla de madera. Alguien estaba llamando a la puerta. Abrió los ojos y vio que la puerta estaba entreabierta y que una cabeza calva se asomaba. Era Regis. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Preguntó Viserys, sin molestarse en levantarse de la cama. ¿Estabas durmiendo? Preguntó Regis, algo sorprendido. Me estaba quedando dormido, respondió Viserys. Al ver que Viserys realmente se había quedado dormido, Regis se quedó perplejo. Pensó para sí mismo. Viserys es increíble. Acaba de matar a una docena de personas y ahora está durmiendo. Oh, pensé que estabas herido, así que vine a ver cómo estabas. Vuelve a dormir, dijo Regis. Viserys sabía que Regis no tenía malas intenciones, así que se mantuvo tranquilo. Hizo un gesto de desdén con la mano y se dio la vuelta para volver a dormir. Regis cerró la puerta suavemente y salió, con una expresión de admiración cada vez más intensa en sus ojos. Viserys consideraba que el método de rastrear a través de los sueños era demasiado agotador. Quería continuar soñando, pero con su magia agotada, no podía. Se quedó dormido casi de inmediato. Durmió hasta el mediodía del día siguiente, sin que nadie lo molestara. Nadie se atrevió a interrumpir su plácido sueño. Regis se encargó personalmente de velar por él. Esa noche, Morel, el maestro del taller, no se encontraba presente por otros asuntos. Sin embargo, se enteró de lo sucedido poco antes del amanecer y regresó apresuradamente. Se sintió aliviado al ver que el taller estaba intacto. Señor Regis, ¿qué ha ocurrido? ¿Alguien ha resultado herido? Preguntó Morel, preocupado. Regis miró a Morel, impresionado de que su principal preocupación fuera la gente y no el taller. Los atacantes fueron rechazados por nosotros, o mejor dicho, por Lord Viserys. ¿Lord Viserys? Repitió Morel, confundido, mirando a su hijo, igualmente perplejo. Pensó. ¿No dijiste que vinieron docenas de personas anoche? ¿Podría Viserys haberlos detenido a todos él solo? Ese muchacho casi adulto. Independientemente de si los demás lo creían o no, Morel y su hijo se mostraban escépticos. O bien habían oído mal y no había decenas de atacantes, o había ocurrido algo extraordinario. Al fin y al cabo, ¿no se suponía que Regis debía estar al mando por la noche? ¿Por qué Viserys repelió a los atacantes? Ignorando las dudas del padre y el hijo, Regis los condujo a la habitación donde estaban retenidos los atacantes. Dentro, había 7 u 8 cadáveres y 4 o 5 heridos tendidos en el suelo. Estos son, todos, la visión de semejante escena trágica hizo que Morel palideciera. Regis se preguntó por qué padre e hijo, normalmente tan serenos, ahora tartamudeaban. Estos son los atacantes. Lord Viserys los mató a todos, dijo Regis con un dejo de orgullo, como si él mismo los hubiera matado. El resto te lo dejo a ti. Lord Viserys aún descansa, así que no lo molestes. Regis se dio la vuelta para marcharse. En ese momento, el rabino recordó algo de repente y preguntó apresuradamente. ¿Está herido Lord Viserys? No, está bien, respondió Regis. Padre e hijo quedaron atónitos. No podían comprender qué clase de persona habían contratado. Había matado a una docena de personas en una sola noche y había salido ileso. Era un monstruo. Ravi recordó de repente lo que le había dicho un amigo suyo, un bailarín acuático. Un maestro espadachín es muy sensible a las reacciones de los demás. Incluso percibe la más mínima expresión facial.
Ravi se dio cuenta de que su actitud hacia Viserys había sido irrespetuosa. De repente, sintió una punzada de miedo. «¿Deberíamos prepararle algunos regalos?», le sugirió a su padre. Morel asintió, indicando que él se encargaría del asunto. Elbos se enteró de la noticia poco después. Al descubrir que Viserys había matado a más de una docena de personas él solo, su reacción fue aún más exagerada que la de Morel y su hijo. Inmediatamente preparó un banquete en honor a Viserys y reunió algunos regalos. Sabía que la noticia se difundiría rápidamente. Cuando eso sucediera, su propio negocio se beneficiaría, e incluso su influencia podría expandirse aún más. No podía permitirse el lujo de dejar escapar un activo tan valioso. En cuanto a los que murieron, claro está, no representaban un problema. Asaltar el taller de alguien por la noche era un delito grave. Y no iba a permitir que Viserys cargara con la culpa de todas esas muertes. Podía culpar a otro. Ya lo había hecho muchas veces. Dany se enteró del incidente tras escuchar el relato de Morel. Mientras otros se escandalizaban y admiraban a Viserys por haber matado a decenas de personas, Dany estaba aterrorizada. Más tarde, cuando no había nadie cerca, examinó con preocupación el cuerpo de Viserys, y solo se tranquilizó al asegurarse de que no estaba herido. La carga de usar sueños de dragón para realizar adivinaciones activas no era pequeña, y Viserys tardó hasta la tarde en recuperar sus energías. Al abrir la puerta, encontró al rabino esperándolo afuera. El entusiasmo en su actitud contrastaba enormemente con su primer encuentro. «Lord Viserys. Buenos rabinos, ¿qué le trae por aquí? Pase». Viserys lo hizo pasar a la casa, intuyendo ya el motivo de su visita, pero preguntando de todos modos. «He venido a darle las gracias». «¿Me das las gracias?». Viserys recordó la tibia actitud inicial del rabino, pero optó por seguirle el juego. «Eres muy amable. Era mi deber». «No, no, no. Tus habilidades en artes marciales son extraordinarias, y sin embargo, sigues siendo tan humilde. Eres mi modelo a seguir. El titán de Braavos puede ser un guardián, pero anoche, tú fuiste el titán de nuestro taller». A Viserys le resultaron divertidos los halagos del rabino, pero mantuvo la compostura. El rabino continuó explicando que él y su padre habían preparado un banquete sencillo y esperaban que Viserys se uniera a ellos por la noche. «Aquí tiene un pequeño obsequio como muestra de nuestro agradecimiento. Venga, por favor». El rabino le entregó una caja con un broche incrustado de zafiros, insinuando el valioso contenido que guardaba en su interior. «No hay problema, pero ¿qué pasa con los guardias del taller?», preguntó Viserys. El rabino respondió rápidamente. «Quizás no lo sepas durante tu descanso, pero el alcalde se está tomando este incidente muy en serio. Ha enviado un equipo de guardias para garantizar que nadie se atreva a atacar el taller durante los próximos días». Viserys asintió, tranquilizado por la intervención de las autoridades. Dudaba que Ravi y su padre sufrieran dificultades económicas debido a la presencia de los guardias. «En ese caso, permítanme refrescarme un poco». «Ya está preparado para usted», dijo el rabino. Para sorpresa de Viserys, varios sirvientes que traían agua caliente entraron en la habitación. 2 hombres corpulentos cargaban grandes barriles, seguidos de 2 criadas de rasgos atractivos. Viserys se recompuso y se bañó con la ayuda de las criadas. Gracias a las mejoras del sistema, su cuerpo estaba bien proporcionado, con músculos definidos. Aparentaba casi 60 años, pero lucía mucho más joven. Las criadas parecían disfrutar de su tarea, y sus miradas eran de admiración mientras secaban cuidadosamente cada centímetro de su piel con toallas. Quizás debido a que el Viserys original solía recurrir a este tipo de servicios, no sentía ninguna incomodidad al estar desnudo, incluso bajo el atento cuidado de las criadas. Con la ayuda de las criadas, se puso ropa limpia y, afuera, un carruaje tirado por caballos llevaba un buen rato esperando. El cielo se había oscurecido y los rayos del sol se desvanecían sobre las montañas lejanas. Se preguntó si Vanelgar ya habría terminado su trabajo. Acompañado por el rabino, Viserys caminó por las calles llanas del barrio acomodado y llegó a un gran patio.
Desde la distancia, ya podía percibir la emoción que emanaba del interior. Una brillante luz blanca salía de la mansión, dando la impresión inicial de un incendio. Pero al entrar, la verdadera fuente de la luz se hizo evidente, y era impresionante. Cientos de velas iluminaban el patio, haciéndolo brillar como si fuera de día. Por un instante, Viserys quedó tan cautivado por la escena que sintió como si hubiera regresado a su mundo anterior. 3 largas mesas estaban dispuestas, repletas de abundante comida. No muy lejos, un grupo de músicos interpretaba alegres melodías, y una docena de sirvientes se afanaban en atender a los invitados. El rabino y su padre habían invitado a todos los miembros del equipo, quienes armaban un gran alboroto y se atiborraban de comida. Regis destacaba entre los demás, más corpulento que ellos, con una chaqueta lila. Bailaba y relataba animadamente la batalla, haciendo parecer como si él solo hubiera repelido a los atacantes. Elvo, que había estado vigilando la puerta, fue el primero en percatarse de la llegada de Viserys. Se puso de pie y golpeó su vaso con un tenedor, produciendo un sonido claro que silenció el ruidoso banquete. «Oye, mira. Es nuestro héroe, Lord Viserys. Brindemos por él». La multitud se calmó, y quienes habían estado coqueteando con las doncellas cesaron de inmediato. Todos se volvieron hacia Viserys y alzaron sus copas en su honor. Elvo le ofreció una copa de vino. Justo cuando estaba a punto de dar un sorbo, varios hombres se acercaron por detrás y lo alzaron en brazos. «Viserys. Viserys. 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 Viserys». Su nombre resonó en todo el patio mientras lo paseaban en andas, celebrando su valentía. Finalmente, lo bajaron tras la tercera vuelta, entre vítores entusiastas. «Por la valentía de Lord Viserys», propuso Morel otro brindis. «Valentía», exclamaron los miembros del equipo alzando sus copas una vez más. Viserys sabía que debía decir algo significativo en una ocasión así. Aunque no era particularmente hábil para hablar en público, intentó imitar el porte de su antiguo maestro. Levantó su copa y comenzó. «A todos, vuestro esfuerzo durante los últimos días ha sido encomiable. Gracias a nuestra unidad y determinación, el taller se ha mantenido a salvo. Juntos, somos como un fuego ardiente, fuertes e imparables. Individualmente, somos como estrellas, brillando con luz propia. Sigamos creciendo, fortaleciéndonos y creando nuevas glorias». El discurso resultó un tanto incómodo incluso para el propio Viserys, pero Morel y Elvo quedaron impresionados. Su nobleza le confería cierta autoridad a sus palabras, y el ambiente se volvió aún más animado. Mientras continuaban las festividades, Viserys y los demás líderes se reunieron en un lugar más privado para seguir discutiendo asuntos. «¿Sabes quién es Andersen?» «¿Oí ese nombre de esa gente?», preguntó Viserys, ahora rodeado solo por Elvo y Morel. «Andersen». Ravi parecía desconcertado, pero Morel y Elvo intercambiaron miradas, y entre ellos surgió un entendimiento tácito. «Andersen. ¿Podría ser él?». Morel frunció el ceño, mientras las arrugas de su frente se acentuaban. «¿Le pasa algo?», preguntó Elvo, dejando su copa de vino sobre la mesa. No, Morel negó con la cabeza. Él se dedica al negocio de los terrenos. No solemos tener mucho contacto. Viserys los observaba con atención, sintiéndose un poco como un extraño. La batalla de la noche anterior había sido intensa, y las cuantiosas bajas significaban que a los enemigos de Morel les resultaría difícil organizar otro ataque similar. Habiendo cumplido la mayor parte de su misión, Viserys sentía que el destino del taller ya no le incumbía, siempre y cuando recibiera su pago. Al día siguiente, Elvo se acercó a Viserys con expresión de disculpa, haciéndole comprender que la situación en la que se encontraba era más complicada de lo que había parecido inicialmente. En el patio, Dany practicaba esgrima bajo la tutela de un hábil espadachín danzar del agua. Mientras tanto, Viserys conversaba con Elvo sobre la situación actual del taller. Lady Falia y otra dama llamada Gortave son candidatas populares para el concurso de belleza en la celebración de los 10 días, comenzó Elvo, compartiendo los últimos chismes. Fernán parece apoyar a Gortave. Gortave dijo una vez que construiría un nuevo teatro en Greenwater Town.
Y el lugar más adecuado en Greenwatertown, continuó Elbo, reuniendo la información que había recopilado en los últimos días. El taller de Morel está en una mala situación. Muchos trabajadores cualificados se han marchado y parece que perdieron mucho dinero al comprar aceite de ballena, concluyó. Elbo se volvió entonces hacia Viserys, con el rostro lleno de arrepentimiento. Viserys, todo es culpa mía. Nos hemos expandido demasiado rápido. No dejaba de disculparse, asegurándole a Viserys que encontraría la manera de pagarle su parte de la indemnización. Sin embargo, Viserys permanecía sentado en su silla, sumido en sus pensamientos. He oído que habrá un torneo en la celebración de los 10 días. Quiero inscribirme, anunció Viserys de repente. A Elbo se le encogió el corazón. Había recibido Viserys un golpe en la cabeza. El premio del torneo era generoso, pero la competencia era feroz, atrayendo a maestros de la espada que llevaban décadas perfeccionando sus habilidades. Los torneos eran peligrosos, con muertes casi constantes. Elbo intentó disuadirlo. No llevas el tiempo suficiente en Braavos para saberlo, pero cada torneo trae consigo una nueva generación de maestros de la espada, y casi siempre alguien muere en la arena, advirtió Elbo. Mi objetivo no es ganar el campeonato. Tengo otros planes, le aseguró Viserys. De hecho, Viserys no engañaba a Elbo. Tras pasar más de 3 meses en este mundo, había percibido algunos cambios sutiles. Según la trama original, él y Dany habrían huido a otra ciudad para evitar deudas. Pero gracias a su transmigración, Viserys no solo se quedó en Braavos, sino que además prosperaba. Intuía que el asesino recién enviado por Robert era bastante capaz. Según las imágenes de su sueño, el asesino había estado a la deriva en el mar durante al menos 10 días, lo que demostraba su resistencia. Robert llevaba más de 10 años en el trono, dedicándose a fiestas y a la bebida, y acumulando una enorme deuda. Ahora, llevaba menos de 8 años en el poder, y la situación financiera aún no se había deteriorado hasta el punto de ser incontrolable. Y si descubría que Viserys estaba madurando demasiado rápido y decidía tomar medidas drásticas y pagar a los hombres sin rostro cientos de miles de dragones de oro para que lo asesinaran. El cuartel general de los hombres sin rostro, la casa de blanco y negro, se encontraba en Braavos. Viserys esperaba aumentar su valor lo máximo posible durante el torneo, haciendo que el precio que Robert tendría que pagar por su asesinato fuera prohibitivo. Los restos de la antigua dinastía podrían estar lejos, pero las monedas de oro frente a Robert no. Viserys creía que esa posibilidad era muy alta. Al fin y al cabo, cuando la madre de dragones estaba embarazada en la historia original, Robert no se había molestado en buscar a los hombres sin rostro. Ahora, era aún menos probable. Viserys confiaba en que, en 3 meses, su constitución mejoraría significativamente, lo que le permitiría demostrar plenamente su destreza con la espada. Al mismo tiempo, el espadachín bailarín del agua que instruía a Dany también adquiría conocimientos y destreza en sus sesiones. Probablemente obtendría una buena posición en la próxima competición. Viserys había oído que el campeón del concurso de esgrima recibiría una espada de acero valirio, mientras que el campeón del concurso de poesía recibiría un huevo de dragón. Eran premios generosos de Braavos, y aunque solo era un rumor, se esperaba que el premio final fuera considerable. Si lograba ganar mucho dinero en la competición, Viserys planeaba llevarse a Dany y abandonar Braavos. Se escondería y esperaría el momento oportuno, cambiando su apariencia y uniéndose a un grupo de mercenarios. Con el dinero ganado, podría comprar más huevos de dragón. 3 no eran suficientes, necesitaba al menos 5. En unos años, Dany incubaría a los dragones, y estos seguirían el camino de la madre de dragones hacia la gloria. Por supuesto, omitiría la parte de casarse con el señor de los caballos. Viserys confiaba en poder comandar un grupo de 1000 mercenarios en pocos años, todo ello sin vender a su hermana. Tras el nacimiento de los dragones, se dirigía directamente a Astapor, en la Bahía de los Esclavos, para reclutar a quienes buscaban venganza. Sin embargo, mantuvo estos planes en secreto. A Elbo solo le mencionó su intención de participar en el torneo. Elbo, sin motivo para negarse, prometió encargarse de la inscripción.
Justo cuando los dos estaban a punto de separarse, entró el sirviente de Viserys y le informó. Mi señor, hay un hombre afuera que dice ser Illyrio y que quiere verlo. Illyrio. Viserys arqueó las cejas y se puso en alerta máxima. Este Illyrio era, en muchos sentidos, la persona más importante que había conocido desde su llegada. Viserys intuía que Illyrio era mucho más que un simple comerciante. Tenía una gran reputación y una considerable influencia. Viserys pensaba que si Illyrio lograba contactar con los señores de los caballos, probablemente también podría conectar con muchos líderes de los mercenarios. Aunque Viserys ya no planeaba usar a Illyrio para vender a su hermana, mantener el contacto con él era crucial si quería seguir la ruta de los mercenarios en el futuro. Elvo, tan perspicaz como siempre, notó la reacción de Viserys y se dio cuenta de que no era necesario. Tomó la iniciativa de marcharse, saliendo por una pequeña puerta. Viserys sentía ahora una mezcla de nervios y expectación. Illyrio era el segundo personaje original que conocía, si se consideraba a sí mismo el primero, entonces Illyrio era el tercero. Este hombre tenía mucha influencia y poder. Se volvió hacia la criada y le dijo, Gil, dile a Dany que la lección de hoy ha terminado. Llévala a cambiarse y espérala en el salón. Sí, mi señor, respondió Gil. Viserys respiró hondo, se puso un abrigo plateado que le había proporcionado el sirviente y se dirigió directamente a la puerta principal. Fuera del portón, un hombre corpulento viajaba en un lujoso carruaje. Su barba y cabello dorados, combinados con una túnica roja, desprendían un aura de riqueza. Anillos adornaban cada dedo, cada uno colorido y ornamentado. A pesar de su opulenta apariencia, el joven Illyrio fue en su juventud un asesino. Gracias a su astucia e ingenio, se convirtió en un próspero comerciante en pentos. Huesos de dragón, huevos de dragón, joyas. Todo formaba parte de su extenso negocio. Su lujoso carruaje, estacionado afuera, era un símbolo de su riqueza y atraía la atención de todos en la calle. Illyrio comenzó a recabar información sobre Viserys en cuanto llegó a la ciudad. Según los informes, el muchacho había matado a más de 10 personas en una sola noche. Esto era extraordinario. Illyrio había pensado inicialmente que Viserys sería un hombre destrozado tras el festín de la corona, pero, en cambio, parecía haber desarrollado un nuevo talento. Pronto, Illyrio vio acercarse a Viserys. Cualquier duda que pudiera haber tenido se desvaneció al ver al apuesto joven. Viserys irradiaba un aura de confianza y fortaleza, e Illyrio podía sentir su presencia incluso a la distancia. El olor a sangre era inconfundible. Final del capítulo.